Todo comenzó con un simple rumor. Nadie sabía exactamente cuándo había empezado, pero todos en el pueblo hablaban de la casa en la colina. Era una mansión vieja, con ventanas rotas y puertas que crujían al viento, situada a las afueras del pueblo. Nadie se atrevía a acercarse a ella, y las historias que circulaban sobre su historia eran cada vez más oscuras. La casa había sido construida en el siglo XIX por un magnate del hierro, un hombre llamado Elias Hartmann, que había desaparecido misteriosamente una noche sin dejar rastro. Tras su desaparición, la mansión fue vendida varias veces, pero cada nuevo dueño no duraba mucho tiempo. Algunos se decían que había sido por la terrible reputación del lugar. Otros decían que la casa simplemente no dejaba ir a sus habitantes. El último en llegar al pueblo fue Javier, un joven periodista que había oído las leyendas sobre la casa en la colina. Decidió investigar por su cuenta, buscando la verdad detrás de las extrañas desapariciones que se atribuían a la mansión. Los habitantes del pueblo le advirtieron que no se acercara, que la casa estaba maldita, que nadie que hubiera entrado había regresado con vida. Pero Javier era escéptico. Pensaba que todo era superstición, historias que la gente había inventado para mantener a los curiosos alejados. A pesar de las advertencias, Javier decidió que tenía que investigar. Una tarde gris y fría, se armó de valor y se adentró en el sendero que subía hacia la colina. La mansión se alzaba frente a él, más imponente y desolada de lo que había imaginado. Las sombras se alargaban a medida que el sol comenzaba a ponerse, y el aire parecía volverse más denso, como si la misma naturaleza estuviera conteniendo la respiración. Al llegar a la puerta, Javier notó algo extraño. La entrada estaba abierta, como si alguien la hubiera dejado intencionadamente para él. No dudó ni un segundo y cruzó el umbral, con la cámara de su teléfono en mano, listo para capturar cualquier evidencia que pudiera arrojar luz sobre el misterio de la mansión. Dentro, el aire era pesado, con el olor a moho y madera vieja impregnando cada rincón. Las paredes estaban cubiertas de telarañas, y el sonido de los pasos de Javier resonaba en el pasillo vacío. La casa parecía abandonada desde hacía décadas, pero algo no encajaba. Algo en el ambiente parecía estar observando. Se dirigió hacia el salón principal, donde las cortinas de terciopelo rojo estaban rasgadas y el polvo cubría los muebles de lujo. En una esquina, una gran chimenea apagada se alzaba como una sombra inmensa. Pero fue algo más lo que captó su atención. Una figura en el espejo. Era un reflejo difuso, como si alguien estuviera de pie detrás de él, pero al volverse no había nadie. Javier intentó convencerse de que era producto de la luz tenue, pero la sensación de incomodidad se fue apoderando de él, como si una presencia invisible estuviera siguiendo cada uno de sus movimientos. Decidió seguir explorando la casa, subiendo una escalera que crujía bajo su peso. En el segundo piso, las puertas estaban cerradas, excepto una. La puerta de la habitación al final del pasillo estaba entreabierta, y de ella salía una leve brisa que agitaba el aire viciado en el corredor. Javier se acercó cauteloso, pero algo dentro de él lo impulsó a empujar la puerta. La habitación estaba vacía, pero algo llamó su atención. En el centro de la habitación, sobre una mesa, había una vieja caja de madera. El intrincado diseño de la caja y las marcas extrañas grabadas en ella parecían invitarle a acercarse. Sin pensarlo demasiado, Javier la abrió. Dentro había una serie de cartas envejecidas y una fotografía. En la foto se veía a una familia, pero algo en sus rostros era inquietante. Sus ojos parecían vacíos, sin vida, como si no estuvieran mirando realmente al mundo. De repente, un ruido sordo lo hizo girar rápidamente. La puerta de la habitación se cerró de golpe, atrapándolo dentro. El silencio fue absoluto, y un frío helado comenzó a calar su piel. Javier intentó abrir la puerta,
pero estaba bloqueada. El aire en la habitación se volvía cada vez más denso, como si algo estuviera respirando cerca de él. En ese momento, escuchó susurros bajos, casi imperceptibles, pero claramente provenientes de la oscuridad que lo rodeaba. El miedo comenzó a apoderarse de su cuerpo, pero no podía moverse. Los susurros crecían en intensidad, y una sombra en la esquina de la habitación empezó a tomar forma. Javier, con el corazón acelerado, dio un paso atrás, pero la sombra se acercó más, hasta que pudo ver un rostro pálido y sin vida, con los ojos vacíos, observándolo fijamente. «¿Por qué viniste?», susurró la figura, y la voz se retorcía como si las palabras estuvieran siendo arrancadas de un ser que no debía existir. Javier intentó hablar, pero sus labios no podían emitir sonido. El miedo lo paralizó. La figura comenzó a acercarse más, moviéndose de manera antinatural, y a cada paso, el aire se volvía más pesado. El tiempo parecía haberse detenido. De repente, la figura se detuvo a unos centímetros de él. La mirada vacía de los ojos de la figura lo atravesó, y un escalofrío recorrió su cuerpo. Javier, sin saber cómo, tomó un paso hacia atrás y tropezó con una silla. En ese instante, la figura se desintegró, desvaneciéndose como una sombra en la neblina. Javier, en un estado de pánico absoluto, corrió hacia la puerta, pero ésta seguía bloqueada. Intentó una vez más, y al tercer intento, la puerta se abrió. Escapó hacia el vestíbulo, pero algo seguía sintiendo. La casa, que parecía haber quedado en silencio, emitía una sensación de tensión palpable. Javier intentó salir por la puerta principal, pero estaba cerrada con llave. Miró hacia arriba, y a través de una ventana rota, la luz de la luna iluminaba el interior de la mansión. Lo que vio lo dejó helado. En la ventana del segundo piso, una figura lo observaba. Una figura familiar, la misma familia de la foto. Sus ojos vacíos lo miraban fijamente desde el otro lado del cristal. Javier intentó salir corriendo, pero algo lo detuvo. No había forma de escapar. Cuando ya pensaba que todo estaba perdido, escuchó una risa débil, casi inaudible, proveniente de la mansión. Un escalofrío recorrió su cuerpo al reconocer la voz, una voz que no podría olvidar, aunque estuviera toda su vida huyendo de ella. La risa comenzó a resonar más fuerte, y los susurros llenaron la habitación. Era la voz de la figura de la foto. «¿Por qué viniste, Javier? Sabías que no podías irte». La oscuridad comenzó a envolverlo, y en ese momento comprendió que no solo la casa estaba viva. Algo mucho más antiguo que la casa misma se había despertado al notar su presencia. Y ya era demasiado tarde para escapar. La risa se apagó, pero la sensación de su presencia siguió ahí, en cada rincón de la mansión, acechando en la sombra. La puerta principal se cerró con un estrépito, y en lo más profundo de la casa, alguien observaba a través de los ojos vacíos de la familia en la foto, esperando al próximo curioso que se atreviera a desafiar la casa en la colina.